Es bastante interesante porque lo que estamos viendo es dos órganos del Estado teniendo una discusión, la cual va a ser solventada en la Corte Suprema de Justicia, que para eso fueron concebidos los tribunales, para resolver este tipo de problemas. O sea que es un ejercicio de institucionalidad. Si bien el problema nace producto de baja institucionalidad y de malos controles previos, ¿dónde estaba la Contraloría antes? ¿Dónde estaba el Ministerio de Economía y Finanzas antes? ¿Dónde estaban los propios diputados en su momento que vieron este tipo de planillas y de falcos de dinero mal utilizado? ¿Por qué no lo denunciaron antes? Pero bueno, la realidad es que todo esto se ha destapado ahora. La Asamblea presenta un amparo a la Corte Suprema de Justicia, lo cual es bastante irónico porque es la misma Asamblea que no quiso hacerle caso al fallo de la Corte cuando le dijo tienes que publicar tus planillas. Ahora recurre a esa misma Corte. O sea, lo encuentro demasiado contradictorio. Se acercan a ella cuando les conviene y la desconocen cuando no les favorece. Eso me parece muy nefasto, un precedente muy malo que no debe ser tolerado y es inaceptable, porque la Corte Suprema de Justicia, como un órgano judicial, es quien tiene que marcarle el paso al órgano ejecutivo y al órgano legislativo y a cualquier otra dependencia del Estado. O sea, la decisión de la Corte no es opcional, es obligatoria. Y yo no puedo solamente aceptar estas decisiones cuando me conviene. Eso refleja una falta de compromiso con la institucionalidad, eso refleja falta de compromiso con la justicia y realmente una falta de compromiso moral con el diseño institucional y con los principios democráticos con los cuales nuestro país debe funcionar. Ahora, la diputada también decía que a ella le preocupa que al final esto pueda viciarse de alguna forma por cómo se está haciendo y que todo quede en el aire y que nadie tenga que pagar nada y que esto haya sido una anécdota más. Una triste anécdota, pero anécdota al fin y al cabo. ¿Tú ves en algún punto que haya algo que pudiera considerarse como un error en el proceso? Bueno, de hecho ese es el problema legal que se está debatiendo en este momento. Los diputados de nuestra Asamblea no pueden ser investigados si no es por medio de atravesar primero por la Corte Suprema de Justicia. O sea que la Corte debió ser la que pidiera las auditorías. Eso es lo que está alegando la Asamblea en este momento. Sin embargo, la Contraloría de Panamá no es un ente jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Si no te juzga. No te juzga. Ellos no van a establecer una sanción, no va a haber ningún tipo de consecuencia negativa o positiva para la Asamblea de esta auditoría. Sin embargo, los resultados de esta auditoría pueden dar paso a que en un futuro, dentro de un proceso judicial, que sí tiene que ir por la Corte Suprema de Justicia primero, se utilice el resultado de las auditorías como evidencia en un proceso. Lo cual me parece que la Contraloría pues tiene la facultad y más bien el deber de fiscalizar, custodiar y tutelar el uso adecuado y correcto de los fondos públicos que utiliza la Asamblea. Y por no tratarse de un ente jurisdiccional, me parece que sí tienen la facultad para llevar a cabo estas auditorías basado en el principio de rendición, simplemente en el principio de rendición de cuentas. O sea, los diputados tienen la obligación derivada del uso de fondos públicos de explicar por qué y para qué fueron utilizados esos fondos. No de ocultar. Es más, todo este problema se puede resolver sin necesidad de recurrir al órgano judicial. Los diputados pueden decir, señor Contralor, aquí está el uso de mis planillas. Ahora, nos desayunamos la noticia de que una fundación del diputado Barría recibe fondos de todo esto. Yo le preguntaba a la diputada, ¿y Dulcido de la Guardia qué? Al final es el titular del MEF. No solamente eso, sino que pues, este es un diputado que, si no me equivoco, es parte del oficialismo. Claro, el del Partido Panameñista. Esto quiere decir que no se trata simplemente de que los PRD o los cambios democráticos son los únicos que daban uso malo a estas planillas, sino que era un problema de todo el Pleno. Bueno, no decir todo, la gran mayoría del todo, para no generalizar, porque la verdad que sí hay diputados que considero que han hecho una labor buena. O sea que
que esto es un problema del sistema que va más allá del órgano legislativo, que compromete al órgano ejecutivo y como he mencionado en este programa en otras ocasiones, el problema no es solamente el uso discrecional de las planillas en la Asamblea. El problema es el uso discrecional de fondos en el órgano ejecutivo, con las partidas del órgano ejecutivo, con otras planillas que mantiene el órgano ejecutivo, de las botellas que son parte de la planilla general del Estado. Pienso que en general la Contraloría tiene que hacer una labor un poco más contundente, más presencial del control previo del uso de fondos, si realmente se amerita tener tantos choferes, tantas seguridades, asesores. O sea, tenemos una planilla plagada de personas que consumen el presupuesto del Estado y no necesariamente se traduce en productividad o una mejora de servicio del Estado panameño, que es lo que debemos buscar. Lo que quiero decir es que no necesariamente más personas en la planilla del Estado se traduce en un mejor servicio público y lo hemos presenciado. La diputada reiteró en varias ocasiones que esto no se va a acabar porque ya el sistema colapsó, que lo que se necesita es un reinicio de la forma de proceder. Pareciera que siempre, cada tema que tocamos, cada tema que abordamos aquí, o en general, las discusiones de la vida nacional terminan llevándonos a la Constitución. Es verdad. La Constitución es responsable de establecer el diseño institucional de nuestro país y establecer las pautas por las cuales se pueden dirimir los conflictos entre la clase política, entre la ciudadanía y la clase política, entre la ciudadanía en sí. Es un documento supremo, es el documento más importante de todos y es por eso que me preocupa mucho cómo se está manejando todo el tema de la propuesta de constituyente en estos momentos. Pienso que la propuesta de la constituyente tiene que ser llevada a cabo con un temple, una pausa y una sabiduría muy grande. Porque utilizar la voluntad política que existe en estos momentos, como tú dices, de que todo lleva a la Constitución y quemar este cartucho, cuando no tenemos la garantía de que el proceso se puede cumplir dentro de un tiempo, un marco electoral, una voluntad política, no solamente de los partidos, sino de la ciudadanía, que garantice que este va a ser un proceso que realmente refleje los cambios que se necesitan. Puede traducirse en que perdamos una oportunidad muy, muy valiosa por tratar de hacerla dentro de un año, cuando podríamos esperar quizás 2 o 3 años más, y que el próximo año, como bien se estableció la posibilidad en este programa anteriormente, sea un gobierno de transición. Por eso es que hay que ser muy cautelosos en lo que representa el costo de oportunidad de llevar a cabo la constituyente en estos momentos. El gobierno de transición, lo mencionaba Ana Matilde Gómez, lo han mencionado otras figuras políticas. ¿Tú crees que la gente comprende ese concepto? Pienso que mucha gente lo comprende. Yo soy afín a una idea como esa. Y pues si hay gente que no lo comprende, para eso estamos en los programas de televisión, en los programas de radio, en el periódico, tratando de pues, hacer una labor de compartir conocimientos, de discutir ideas, de tratar nuevos temas, encontrar nuevas rutas para lograr una convivencia social mucho más amena, mucho más pacífica y mucho más alejada de los vicios que tanto vemos todas las mañanas en los periódicos. Quiero tocar otro tema antes de que se nos acabe el tiempo. Por favor. La confianza en el Tribunal Electoral. Pareciera que cada vez la confianza en el tribunal es menor. Pareciera que cada vez la gente tiene sus dudas sobre la labor del Tribunal Electoral. ¿Es justa esta duda? ¿Es injusta? ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que parte de ser un ciudadano en democracia es estar en un estado permanente de vigilancia a las instituciones públicas. No importa la trayectoria que tenga esa institución, obviamente la trayectoria es un indicador a futuro, pero pienso que como ciudadanos todos tenemos que estar muy, muy vigilantes a todas las instituciones de nuestro gobierno. El Tribunal Electoral ciertamente es una institución que tradicionalmente ha tenido una confianza mayor a otras instituciones, pero es una institución que hoy día
atraviesa un cambio normativo y una nueva tarea, un nuevo ejercicio, que es involucrar a candidatos independientes con un proceso de recolección de firmas, de validación de firmas, involucrar una veda electoral, tiempos reducidos de campaña. O sea, la responsabilidad que hoy asume el Tribunal Electoral es mucho mayor a la responsabilidad que asumía el Tribunal Electoral hace 10 o 15 años. Esa responsabilidad se traduce en que el estándar por el cual ellos tienen que actuar es mayor y la confianza tienen que ganársela viviendo a la altura de esta tarea. Pienso que están en la capacidad de hacerlo y deberían poder hacerlo. Sin embargo, es importante que los candidatos independientes y los candidatos por vía de partidos políticos, la ciudadanía, cuando note alguna deficiencia, la comunique de la forma correspondiente para pues, poder subsanar eso y ser una especie de ayudantes al Tribunal Electoral para que en este primer intento del nuevo ejercicio electoral pues lo logren con éxito. ¿El paquete le ha quedado muy grande al tribunal con las nuevas reformas? Está por verse. Está por verse. Está por verse. Estamos en el medio de poder darle respuesta a esa pregunta. Ojalá que la respuesta no sea sí y creo que tenemos esa labor de cooperar en la medida de lo posible para ayudar al Tribunal Electoral a lograr que se den a cabo unas elecciones y un periodo preelectoral pues al pego de la ley, al pego de la ley. La diputada hablaba mucho de lo difícil que es este tema de las firmas. Y yo quiero reiterar en eso porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el caso de Dimitri Flores, no lo voy a negar, que dice que tiene 90.000 firmas. 90.000 firmas en un tiempo sumamente breve, pero no nos enfoquemos en el tema de Flores, sino en el tema de que la diputada dice, ok, tú tienes las 90.000 firmas, pero cuando te las empiezan a revisar y te empiezan a descartar, y ella mencionaba el caso de ciertas firmas, dice que estaba hablando casi de un 26% de lo que ha entregado, que se descarta, pero que ella no comprende muy bien los parámetros con los que lo están haciendo. ¿Cuán preocupante y cuán riesgoso puede ser que al final quienes se encargan de revisar esto no tengan la capacidad o el conocimiento adecuado para hacerlo? Ese es un tema fundamental y creo que puede ser uno de los retos más grandes del Tribunal Electoral en estos momentos. El surgimiento del candidato independiente se está viendo exacerbado en este tiempo preelectoral y el Tribunal Electoral pues, ha tenido que reaccionar a la gran cantidad de candidatos independientes que están surgiendo y esa reacción no necesariamente es una reacción preparada. Definitivamente que te anulen el 26% de tus firmas es un golpe duro. Ese únicamente es el porcentaje que pues, ella manifestó. No sé cuál será el porcentaje de anulación de firmas del señor Lombana o de quizás el señor Bernal. O bueno, el propio Dimitri Flores también le pueden anular firmas. Pero bueno, creo que el Tribunal Electoral tiene que ser muy, muy cuidadoso de efectivamente tutelar los derechos y pues la labor que hacen estos candidatos independientes, que quizás es una labor más difícil que los candidatos de los partidos políticos tradicionales de recolectar firmas una por una, ciudadano por ciudadano, una labor muy noble. Obviamente tienen que cerciorarse que estas firmas sean válidas, que hayan dado su consentimiento a los ciudadanos, pero no pueden descartarlas, como bien se dijo, por simplemente hojear la firma y que hay una pequeña diferencia entre la cédula. O sea, eso me pasa a mí cuando voy al banco y cuando a muchos ciudadanos cuando van al banco, que uno firma el cheque en la parte de atrás, lo que sea, no, esta no es la firma, o me explico, o sea que es una cuestión de interpretación bastante subjetiva. Ellos tienen que tratar la forma de profesionalizar el sistema de recolección de firmas y de garantizar a los candidatos y a la ciudadanía de que, por ejemplo, yo firmé el libro de la diputada Ana Matilde, garantizarme a mí de que mi firma no sea invalidada a pesar de que yo realmente expresé mi consentimiento para darle pues, ese voto de confianza. Ahora, Alejandro, son 3 candidatos independientes al final, solamente 3. Está la posibilidad y se menciona de que de repente lo puedan ampliar. A la diputada como que la idea no le termina por gustar, pero ¿tú qué piensas? ¿Es justo que se limiten a 3? ¿Es justo que sea la misma cantidad de partidos políticos que hay? ¿Juega a favor o juega en contra? Antes de ir a la parte de si es justo o no, pienso que
eso es lo que se ha establecido hasta hoy. Okay. Y que desde hace un tiempo considerable, 3 era el número que se estaba manejando. Cambiar el número en tan poco tiempo antes de las elecciones me parece que causa suspicacia. ¿Cuál será el motivo de promover un cambio, aumentar la oferta electoral independiente en poco tiempo antes de las elecciones? Obviamente el motivo evidente en la superficie que uno más fácil puede palpar es divide y vencerás. ¿A quién le beneficia una situación de división? Pues a los grandes partidos que quizás pueden garantizar más fácilmente un 20, un 25%, un 27% en las elecciones generales, que puede ser suficiente para ganarse la presidencia en una campaña electoral que tiene una oferta amplia. Y bueno, creo que es justo en el sentido de que es lo que la ley estableció y que si no es justo el momento de recapacitar sobre la injusticia o justicia de un número limitado de candidatos independientes, no es ahora, sino pues ya en el siguiente periodo electoral. En las próximas reformas. Claro. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.